Los datos de octubre, que se conocieron el viernes por el Instituto Nacional de Estadística, muestran una aceleración de la inflación. Vamos a ver en la primera gráfica cuál era la trayectoria de los precios en los últimos tiempos. Vemos cuando la inflación ingresó al rango meta trazado por el gobierno, luego de un periodo de fuerte baja, y en los últimos meses, en los últimos 3 meses en particular, ha tendido a aumentar, desde el piso de 5,2 que alcanzó hasta el 6% que tuvo lugar en el último mes. Vamos a ver un poco cuáles son los fenómenos que hay detrás de esta aceleración en los niveles de inflación que vemos en los últimos tiempos. Y el primer elemento a analizar es la inflación importada, la que tiene que ver con aquellos bienes y servicios que se producen en Uruguay pero no compiten con el mercado exterior, es decir, fijan los precios en Uruguay nada más, y al no tener competencia con otros mercados no influye, digamos, lo que pasa fuera de fronteras. Por eso estamos hablando de inflación importada, quiere decir los bienes y servicios que, por el contrario, sí, se exportan o importan y por lo tanto fijan sus precios en el exterior. Y lo que vemos es que la inflación importada tiende a acelerarse un poco en los últimos tiempos. Eso es principalmente el componente que explica esta aceleración. ¿Por qué? Porque el dólar tendió a subir y porque hoy en día está más alto de lo que estaba el año pasado. Y eso lleva a una aceleración en el ritmo de aumento de los precios. Ahora sí, si vemos la inflación doméstica, la inflación uruguaya, lo que vemos es un comportamiento totalmente distinto. Vemos que de forma muy pero muy lenta, pero aún así sostenida, la inflación doméstica tiende a enlentecerse. Es esa gráfica roja que vemos ahí. Lo que vemos de fondo es la inflación general. Entonces lo que vemos es, por un lado, inflación importada que se acelera, pero se compensa con inflación doméstica, y esta es una muy buena noticia porque este es el componente más difícil de hacer ceder de los precios que ha tenido Uruguay en los últimos tiempos y que ha llevado a que la inflación en algún momento llegara por encima del 10%, a raíz en particular de subas de salarios y algunas rigideces en el mercado local que hoy en día parecen estar cediendo, y esto hace que los analistas prevean que, si bien la inflación puede llegar a aumentar, no va a volver a superar el rango objetivo del 7%, del techo del 7% trazado por las autoridades.